Vamos a disponernos para iniciar este día con la misma actitud con la que vivimos ayer, esperanza, aferrarnos a la esperanza. A ver, todos nosotros somos educadores. Hoy es el Día Mundial ¿de qué? Hoy es el Día Mundial de la Poesía. Hoy es el Día Mundial de la Poesía. Yo tengo suerte. Vamos a introducirnos en esta temática a la que nos invita este congreso. Somos los centinelas de la esperanza. Somos los pioneros de la creatividad y de la innovación. Y como hoy es el Día Mundial de la Poesía, yo quisiera iniciar con este texto. Existe un país donde el sol es un sol de verdad, y a la sombra de bosques, los locos que el mundo no aprueba, nos juntamos al atardecer, dando vueltas a un sueño probable o a un amor que no ha podido ser. Y mientras que el mundo se queda transitando por la misma vía, aquí estamos, rueda que rueda, ahuyentando la melancolía. Pasamos a un soplo las lágrimas, las bebemos con vino y con miel, y aprendemos la risa y salvamos la piel. Existe un país donde el frío es a veces mortal. Cuando un alma se enferma de veras por anemia de libertad, allí le ponemos 2 alas, le enseñamos nuevamente el vuelo y aparece de repente el sol calentando tibiamente el cielo. Allí, en el rincón del día, los locos de soles nuevos nos ponemos a hablar, y entre cantos y acordes musicales, la melancolía de la vida nos recuerda los caminos de la escuela de doña Inés, y en voz alta decimos: educar es un acto de esperanza. Vamos a decirlo en voz alta: educar es un acto de esperanza, pero con fuerzas, como que hubiéramos desayunado. Educar es un acto de esperanza. Eso es educar. Esa es la convicción que ha tenido el Papa Francisco cuando nos convocó a un pacto educativo mundial. La gran convicción es esa, de que atrincherados en ocasiones en la orilla de la crisis, del miedo, de la incertidumbre, la gran apuesta que estamos haciendo es porque educar es un acto de esperanza. Y desde esa certeza, desde la certeza de que existe un país, de que existe un territorio, de que existe un oasis institucional, yo quiero invitarlos a que iniciemos esta mañana pensando cuál es nuestro sol. ¿Recuerdan la canción que escuchábamos al comienzo? Es una canción de Marta Gómez. Mi sol chiquito. ¿Cuál es ese sol chiquito? ¿Cuál es ese sol esperanza? ¿Cuál es ese sol promesa con el que yo me levanto todas las mañanas? Ese que me motiva a ser, a existir. Puede ser un hijo, un estudiante, una institución, una razón para vivir, un proyecto. Entonces los invito a que nos demos 2 minutos para que en nuestros caminos de mesa pintemos nuestro sol y le pongamos nombre a ese sol. ¿Cuál es la razón, el dinamismo, el motor, el motivador, el calentador de nuestra esperanza? Nos damos 2 minutos para eso. Un maestro, un educador, un líder educativo está llamado a ser un centinela de la esperanza, es decir, el guardián de la esperanza, el que protege la esperanza.
Y yo quisiera partir hoy de una afirmación: ¿qué debe ser la escuela? ¿Cuál es esa escuela que soñamos? Sin lugar a dudas, la escuela debe ser un laboratorio de ternura, y todas las innovaciones y todas las apuestas curriculares novedosas y todos los empeños por mejorar y por crecer en culturas que nos permitan progresar tienen que propender porque la escuela sea ese escenario en el que aprendemos a mirarnos en condición de hermanos. El Papa Francisco optó por un pacto, optó por una alianza, convencido de eso, de que educar es sencillamente un acto de esperanza. Y por eso, situados ahí, en ese lugar de la esperanza, les propongo que hagamos esta primera reflexión de la mañana. Vamos a regalarnos en nuestras mesas, a modo de diálogo, 5 minutos para responder a una pregunta. La pregunta a la que vamos a responder es: ¿qué nos desafía hoy en ese empeño por ser una escuela, un escenario de innovación humanizadora? ¿Qué nos desafía? Esta es la pregunta que nos vamos a plantear. Entonces vamos a darnos ahí 5 minutos para compartir, porque hablamos del desafío de la tecnología, del desafío de las lenguas, del desafío del STEAM, del desafío de... Pero a la hora de pensar que en nuestras instituciones educativas muchas veces las relaciones están rotas, porque nuestros niños llegan frágiles a nivel de salud mental, porque nuestros niños llegan golpeados por situaciones familiares y sociales complejas, la gran pregunta es: ¿qué nos desafía para ser el espacio de la innovación humanizadora? Vamos a responder a esa pregunta. Hace poco, en un colegio de este país, un niño intentó suicidarse. Hace también pocos días, en otro colegio de nuestro país, una joven en los baños del colegio se hizo cutín. Hace muy pocos días, a otro colegio de nuestro país, llegó un niño triste porque se siente excluido, rechazado. Y hace solo unas horas, una madre de familia en cualquier colegio de nuestro país recibió la noticia de que la institución educativa en la que su hijo estaba no estaba en capacidades de responder a la situación de autismo de su hija. Hace unas horas, en nuestro país, un padre de familia de uno de nuestros colegios perdió el empleo. Y hace muy poco tiempo, uno de nuestros maestros comprendió que tenía una enfermedad que lo sumió en estado de tristeza y depresión. ¿Tendremos solo que renovar en tecnologías? ¿Tendremos solo que renovar e innovarnos en tecnologías? Ante una sociedad rota, ante un mundo en crisis, ante la constatación de lo humano fragmentado, la gran tarea de la escuela será solo renovar en tecnologías. La gran renovación, el gran impulso que necesita este momento histórico es la innovación que nos permita caminar hacia un nuevo modo de ser escuela, hacia un nuevo modo de ser sociedad. Quisiera partir de una convicción, es la convicción de que educar es un arte. Educar es como hacer poesía, o como pintar, o intentar ponerle melodía. Educar es un arte. Y como educar es un arte, entonces requiere de 3 palabras que empiezan con la letra P: paciencia, pasión, perseverancia. Pero también, para que la escuela sea verdaderamente innovadora, requiere de 3 palabras que inician con la letra R:
relación, respeto, risa. Y desde esta convicción, en este momento histórico, que es un momento histórico en el que pulula la información y se multiplican las tendencias innovadoras de imparto, nuestro gran desafío como escuela es enseñar a convivir. Y la verdad, incluso recorriendo los stands de los sponsors, yo veo pocas propuestas innovadoras para ayudarnos en esta dinámica. La innovación para aprender a convivir, la creatividad para generar esos ecosistemas relacionales en los que podamos vivirnos y encontrarnos en condición de hermanos. Todos nosotros partimos de un hecho constatable todos los días en nuestras aulas y a través de las pantallas. Ese hecho es la bendita diferencia. Solo mirarnos aquí. Somos plenamente distintos, maravillosamente diferentes. La diferencia nos habita, nos configura. Cada persona es única. Cada persona es irrepetible, compleja, dinámica. Cuando nos acercamos a otro ser humano, somos, como lo señala Gabriel García Márquez en su libro 100 años de soledad, somos como curiosos asomados al precipicio de la incertidumbre. Cuando llegamos a la escuela, cuando nos paramos frente a nuestro grupo de profesores o a nuestro grupo de niños, estamos asomados al precipicio de la incertidumbre. Pero toda persona también es tierra sagrada, toda persona es posibilidad, es tesoro, es un enigma y un enigma indescifrable. Todos en el fondo somos un territorio virgen y somos un territorio virgen imposible de delimitar, imposible de calcular. Pertenecemos al mismo género humano y sin embargo no alcanzamos a conquistar ese misterio que a cada uno de nosotros nos habita. Somos distintos, somos maravillosamente distintos en culturas, en lenguas, en criterios, en visiones del mundo, distintos en sensibilidades. Y como escuela tenemos que dar el salto para aprender y entender que la diferencia es puente, la diferencia es posibilidad, es riqueza, la diferencia es la condición para que pueda existir y pueda haber realmente encuentro. Sin embargo, nosotros hacemos de la diferencia una bandera y con esa bandera nos cubrimos el rostro, o hacemos de la diferencia una frontera y minamos el área aledaña para impedir entonces el paso a los extraños, o hacemos de la diferencia una consigna que nos ensordece y nos incapacita para escuchar otras voces. Para convivir es fundamental el conocimiento, porque solo amamos aquello que conocemos. Y convivir es sin duda el arte de conocernos, de vivir en compañía. Cuando reflexiono en torno a lo que significa convivir y lo que supone que nos empeñemos todos nosotros en un mundo de hermanos, yo recuerdo a Martin Luther King, que decía que los seres humanos hemos aprendido tantas cosas, hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, hemos aprendido tanto de quintas olas y de tecnologías, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Aprender a convivir, enseñar a convivir, es hoy más que nunca un imperativo, es una urgencia. Y es una urgencia que han constatado todos los sistemas educativos del mundo. Todos tienen la convivencia como un objetivo en sus planes decenales.
aprender a convivir, enseñar a convivir. Y desde mi óptica esto se constituye en un dato elocuente. ¿Qué están percibiendo de la realidad del mundo los expertos en políticas educativas que se empeñan en incluir la convivencia en sus planes anuales o decenales? Pero una pregunta mucho más allá. ¿A qué clase de sociedad asistimos que se está haciendo una urgencia enseñar el arte del encuentro, enseñar el arte de la relación, del manejo de las emociones, de la convivencia? Y esta es la urgencia, porque lo otro lo venden, lo compramos en stand y en supermercados. Pero el gran desafío de la escuela, la gran innovación, pasa por la apuesta por nuevos modos relacionales que posibiliten realmente vivir y construir una nueva sociedad. Cuando hablamos de la necesidad de crecer en esperanza, pero sentimos que lo hacemos en un mundo en crisis, sentimos que es que nuestro mundo está atravesado por el conflicto. Yo llamé a un rector de la ciudad de Bucaramanga esta semana y me dijo, tenía unas ganas de ir al Congreso, pero no puedo ir porque tengo todas las semanas citas con papás, estoy resolviendo conflictos. Y eso constatamos, todas las semanas estamos apagando incendios. Lo hacemos todas las semanas. El conflicto atraviesa nuestras instituciones educativas. Y el conflicto parece ser entonces la amenaza a la convivencia. Conflicto en el hogar, conflicto en la escuela, conflicto en los WhatsApp de los padres de familia, conflicto en el ambiente laboral, conflicto en la patria, conflicto en el mundo. Hay una gran socióloga que se llama Victoria Camps y ella señala que en el origen de todo conflicto hay por lo menos 3 causas. La primera causa del conflicto es que muchos deseamos con recursos desiguales los mismos bienes y esos bienes son escasos. La segunda causa es que una parte muy sustancial de la humanidad siente pasión por dominar y por dañar a los demás. Y la tercera causa es que los criterios egoístas predominan sobre los criterios altruistas. Ese es mi color y no te lo presto, y lo aprendemos desde pequeños. Vivir es convivir, y convivir es el arte de trascender el conflicto, de ser con los demás, de ser en compañía. Por eso la escuela debe formar para la convivencia y hacerlo propiciando conocimiento a profundidad de eso que somos, de nuestras raíces. La mayoría de los conflictos surgen de la dificultad que tenemos para acogernos distintos. Animar a cada niño, animar a cada joven a salir de sí mismo para acercarse reverente a la orilla del otro, del diferente, y poder generar encuentro. Ojalá que surgieran muchas innovaciones en esa línea. La escuela debe contribuir a esa transformación de la conciencia que permite el conocimiento de la realidad, libres de manipulaciones, de estrategias mediáticas, populistas. Conciencia que nos haga capaces de situarnos con compasión y con solidaridad, con compasión y solidaridad. La escuela debe darnos elementos que nos capaciten para enfrentar el conflicto, para reconocer al distinto, para validar al interlocutor repleto de dignidad. En el fondo es que la escuela debe capacitarnos para la plenitud del amor, y que en una sociedad como la colombiana, la plenitud del amor es la plenitud del perdón.
de la capacidad que tengamos de reconciliarnos, de sanar heridas, de volver a empezar. Cuando un educador es centinela de la esperanza, cuando empeña la totalidad de sus fuerzas en restaurar lo que esta sociedad rompe. La educación tiene poder para transformar la sociedad. A mí me gusta muchísimo un texto de Gabriel García Márquez que dice: creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social. El cambio social es posible. Creemos que las condiciones están dadas para el cambio social. Y dice Gabriel García Márquez, y que la educación será su órgano maestro, una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme, reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos enseñe a descubrir quiénes somos en medio de una sociedad que se quiere cada vez más a sí misma. La educación es la que jalona la transformación. Paulo Freire, en un libro que se llama La pedagogía de la esperanza, plantea que un buen docente es el que es capaz de rehacer su cognoscitividad, de situarse en la orilla en la que siempre es posible aprender algo más y aprender de nuevo. ¿Cómo hacerlo? Procurando compartir los saberes con los estudiantes de una manera que sea innovadora, pero que sea disruptiva, que no sea mecánica. Yo creo que la esperanza brota de la capacidad que tengamos de ir a lo profundo para reconocer lo esencial. Ayer se nos hacía esa llamada a lo profundo y a mí eso me parece muy importante, porque en esta sociedad fragmentada y superficial la tentación es quedarnos ahí. ¿Dónde tiene que ir un maestro? A lo profundo, pero un maestro y una escuela tienen que ir a la calle para escuchar los clamores de la historia, porque la innovación no solo puede salir de lo que nos quieren vender como mercado capitalista, no solo puede salir de ahí, del mercado. No podemos permitir que la innovación solo surja de necesidades que nos crea el mercado. La innovación tiene que surgir de una escucha serena, de una escucha reverente de los ecos de la sociedad y de la historia. Y tenemos que ir también con otros, ir a lo profundo, ir a la calle, pero ir con otros para poder reinventar juntos las respuestas. Ese es un gran desafío que tenemos en este momento de la historia. ¿Qué es lo evidente? Lo evidente es que nada cambia si no cambiamos. La condición para que haya cambio es que nos decidamos a dar ese primer paso. Por eso transformar y transformarnos hoy es un imperativo de la capacidad que nosotros tengamos de dejarnos reeducar por nuestros niños y jóvenes, brotará la esperanza. De esa disposición que desarrollemos para verlos. Vamos tan aprisa a veces o tan afanados por adquirir el nuevo software que a veces no vemos a nuestros niños, que a veces no vemos a nuestros jóvenes, que a veces no escuchamos sus territorios, incluso los virtuales. ¿De dónde surge la innovación? De la posibilidad de comprender lo que ellos son y lo que ellos necesitan, y eso supone desarrollar la creatividad. Por eso estamos llamados también a ser pioneros de la creatividad. ¿Cuáles son las condiciones para ser creativos? ¿Cuál es la condición para ser creativo? Yo los quiero invitar a que nos demos 5 minutos para hacer una red de creación. Vamos a tomar la lana que tenemos ahí en la mesa y nos la vamos a pasar unos a otros
expresando qué es para nosotros crear. Listo, 1, 2, 3, 5 minutos. Crear es traer al mundo algo que no existía. Eso es crear. Podría ser una conversación, crear podría ser solucionar un problema, hacer una nota para un amigo, distribuir los muebles de una habitación, una ruta nueva para solucionar el embotellamiento de la ciudad de Bogotá. Todos, y esto es muy importante, todos somos creadores, creamos nuestra experiencia de la realidad y todos nosotros le damos forma al mundo que percibimos. Miren, solo por el hecho de estar vivos, somos participantes activos en un proceso de creación constante. Permanentemente estamos recogiendo información del mundo y estamos recogiendo información del mundo a través de los sentidos. ¿Y saben una cosa? El universo será tan grande como nuestra percepción de él. Hay escuelas chiquitiquiticas, aunque tengan edificios grandes, porque su percepción del mundo es limitada. Y hay escuelas pequeñitas en planta física, con una percepción del mundo gigante, que los lanza a lo imposible, que los hace capaces de cosas audaces. La percepción que tenemos del mundo en la escuela es fundamental. Cuando nosotros ampliamos la conciencia, ampliamos el universo. Una mirada profunda es la base de la creatividad. Ver más allá del ordinario, ver más allá de lo prosaico, para captar el modo distinto, el modo posible, el modo genial. Vamos a ver durante 1 minuto esta escena de la película de Patch Adams. ¿Puedo pasar? Si doblas ligamentos colaterales medios y pones un talón frente al otro, no creo que tengas problemas. Claro que si esto fuera a salir en los diarios, el encabezado diría: cerebro pequeño entra en habitación. Los dedos. ¿Cuál es la respuesta? Eres uno de esos jóvenes brillantes que siempre saben la respuesta correcta, ¿cierto? Bienvenido a la realidad. ¿Cuántos dedos son? Hay 4 dedos, Arthur. No. Mírame. ¿Qué? Te enfocas en el problema. Si enfocas el problema, no puedes ver la solución. No enfoques el problema. Veme a mí. ¿Cuántos dedos ves? No, ve más allá de los dedos. ¿Cuántos ves ahora? 8. 8. Sí. 8 es correcto. Sí, ve lo que los demás no ven. De eso se trata. De ver lo que los demás no ven.
de no enfocarnos en el problema, de ver la solución. Y para ver la solución siempre es necesario ver más allá de nuestros 4 dedos. Y más allá de nuestros 4 dedos, siempre hay carne, siempre hay piel, siempre hay sensibilidad, siempre está Camila, Sofía, Mateo, Nicolás. Y cuando somos capaces de ver más allá, y cuando somos capaces de ampliar el horizonte y de ampliar la visión, entonces los educadores reconocemos que se abren nuevos métodos, nuevas maneras de desarrollar las ideas, porque las ideas todos las poseemos. Se trata de buscar lo que percibimos y nadie más ve. De lo que se trata es de ampliar el horizonte, eso es innovar, de decidir qué merece nuestro tiempo y qué merece nuestra atención. Esta vida es muy cortica. ¿Qué merece el tiempo y qué merece la atención de la escuela? En el fondo, contemplar, ver más allá, nos abre a una sensación de posibilidad. Por eso, ese deseo de crear, de ir más allá, ese deseo que todos tenemos de intentar el porvenir, debe ser mayor que el miedo a hacerlo. El miedo a veces nos paraliza, el miedo nos quita fuerzas, el miedo nos limita. El deseo, la pasión, las ganas, tiene que ser más fuerte que el miedo. Einstein tenía razón, y tenía razón cuando insistía en que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Por eso no es equivocado pensar que no hay creatividad sin curiosidad, sin un deseo de aproximarnos al mundo. Por eso la creatividad es un acto de fe. Para crear primero hay que creer. Y por eso la creación, y esto a mí me parece muy importante, no es un acto competitivo. Todo proceso creativo es de colaboración. Nuestras instituciones verán el futuro si no se agotan en sí mismas, si amplían la experiencia de ser red, de ser con otros. Y ahí se enmarca entonces esta invitación a ser pioneros de la innovación. Sabemos que el modelo de escuela que tenemos nació a finales del siglo XIX. Sabemos que hoy estamos ante una escuela envejecida, cansada, agotada en autorreferencialidades y aislamientos. Dado este mundo cambiante, nos hemos hecho todos estos últimos años la pregunta: ¿dónde estarán nuestros alumnos en los próximos 10 años? ¿Y cuáles serán las profesiones que van a existir y no van a existir? Eso nos hemos preguntado todo este último tiempo, como loras. Eso es lo que nos vende el mercado y eso es lo que nosotros nos venimos repitiendo. A mí me parece importante que nos preguntemos también, además de esas preguntas que nos venimos haciendo, ¿cuál será la brecha generacional que constataremos en los próximos 20 años? Porque solo en la ciudad de Medellín el año pasado cerraron 8 salas de maternidad. Ayer, en una conferencia en la noche del Instituto Montaigne, el hermano director de la clínica Marley aquí en Bogotá dijo que habían cerrado ya este año la sala de maternidad de ellos. A mí me parece importante que nos hagamos esa pregunta y que nos hagamos esa pregunta en el marco de lo que para nosotros es innovar. La UNESCO dice que innovar es un acto deliberado, es un acto planificado de soluciones y de soluciones que apuntan a problemas. ¿Para qué? Para poder lograr una mayor calidad de los aprendizajes, para poder superar ese paradigma tradicional. Y se nos viene diciendo que la innovación supone todas estas cosas: integrar tecnologías que son avanzadas, desarrollar nuevos enfoques pedagógicos, todos muy importantes,
crear ambientes de aprendizaje que sean inclusivos y colaborativos. A mí me parece que no se trata solo de incorporar tecnología. Me parece que la innovación tiene que abarcar cambios en la estructura, pero sobre todo en la cultura educativa, para poder hacer posible esos nuevos modos relacionales. Y esto implica, lo que nos decían ayer también con fuerza, la adopción de enfoques centrados en el estudiante, de aprendizajes más interactivos, de aprendizajes colaborativos, de que fomentemos el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de resolver problemas, de que la evaluación realmente sea continua, que retroalimente todos estos componentes claves a la hora de querer innovar. Venimos de saber que hay multitud de posibilidades de innovación educativa. Les quise poner en esta diapositiva, así como a modo de algo que nos maree, solo algunas de las cosas que pueden ayudarnos en la innovación educativa. Entonces se habla de PLN, de insignias digitales, de aprendizaje adaptativo, de metaverso, de gamificación, bueno, 1000 cosas. Podemos comprar y adquirir el programa que queramos, hay montones de personas dispuestas a vendérnoslo. Una gama amplia de enfoques, una gama amplia de tecnologías que sí vienen transformando el aprendizaje, eso no lo podemos negar. Y estas innovaciones, todas estas, están redefiniendo la educación y la están redefiniendo para hacerla también más accesible, más interactiva, más centrada en las personas, para preparar mejor a las personas para el siglo. Yo creo que además de todo esto, que me parece muy importante y que lo tenemos que hacer todos, la innovación supone tejer la red. La innovación supone ser escuela en salida. Eso no nos lo está vendiendo nadie. Eso lo tenemos que decidir nosotros. La innovación supone que seamos escuela en salida, que salgamos de esas trincheras institucionales, de esas parcelas en las que nos acomodamos y que intentemos pensar con otros. Por eso ejercicios como estos son tan importantes, intentar pensar con otros, intentar pensar con conciencia de gremio. A mí me parece que algo falla cuando el hecho de que en los 2 últimos años en Colombia se hayan cerrado 760 colegios, en los 2 últimos años en Colombia, algo falla cuando esa cifra no nos conduce a hacernos las necesarias preguntas, a movilizarnos, a buscar juntos, a solidarizarnos con aquellos a los que la crisis golpea más significativamente. La innovación tiene que urgirnos a soñar y requiere que experimentemos, que intentemos otras maneras de hacer las cosas, que intentemos otras maneras de establecer las relaciones entre nosotros. La innovación debe conducirnos a nuevos modos de relación, debe conducirnos a gestionar las emociones. La innovación supone trascender contenidos y optar por el desarrollo integral y de competencias. Innovar, y esa es la apuesta que yo tengo en este congreso, es también disponernos a ayudarnos. En medio de esta crisis que atraviesa la educación en nuestro país, innovar, renovar, transformar, supone tejer las redes de la solidaridad, del apoyo, de la ayuda mutua. Por eso, a modo de conclusión, cerramos también con palabras que suenan a poesía. La escuela que soñamos
Tiene que parecerse a un solar y estar cerca como la casa, hecha con materiales nobles, que traigan recuerdos y donde nadie te reciba con regaño, donde la disciplina debe ser el afecto, debe ser hermosa y hacer falta como una novia y desprendida como un sabio antiguo. No tiene por qué hacernos perder el tiempo de la vida, ni mentir, ni adoctrinar, ni hacernos llorar, ya que las lágrimas entre la casa y la escuela no cabrían en los cráteres que guardan las aguas del mar. La escuela que soñamos debe ser un espacio para la fiesta de la vida, donde el tablero sea un pentagrama pintado de soles y girasoles, donde se escuchen las sinfonías de los pájaros al despertar y las voces sean los coros de la libertad. Sueño con una escuela, dice García Márquez, donde la fantasía se vista cada día de números y letras para componer los acordes de la canción amada y por las tardes, corriendo detrás del arco iris, tachonemos el cielo de estrellas que en caravana marchan por los espacios siderales. Soñemos la escuela que queremos, seamos los guardianes de la esperanza, los pioneros de la creatividad y de la innovación, y recordemos que para brillar y ser mejores no tenemos que opacar a nadie. Gracias.